Una nación en el centro de Oriente Medio se está derrumbando ante nuestros ojos. Solo hay que ser avizor para verlo. Esto es Bagdad, mayo de 2022. La ciudad es engullida por una tormenta de arena, que crea espesas nubes de polvo anaranjado, cegador y sofocante. Miles de personas fueron hospitalizadas en ese momento con problemas respiratorios. Las tormentas de arena son habituales en esta parte del mundo, pero cada vez se producen con mayor frecuencia y gravedad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Irak se encuentra entre los 5 países del mundo más vulnerables al cambio climático. También es uno de los peor preparados. Su nivel de estrés hídrico se sitúa actualmente en 3,7 puntos sobre 5, siendo 5 el nivel más alto de escasez. Esto indica una situación en la que no hay suficiente agua dulce disponible para satisfacer la demanda de una población. Afecta a casi todas las capas de la sociedad. Piensa en las estrictas cuotas de agua por hogar, la fluctuación de los precios de los alimentos y la energía, etc. Para 2040 se prevé que el nivel de estrés hídrico de Irak alcance el 4,6. Es una cifra aterradora. Es lo más cercano a la muerte que un país puede estar. Décadas de conflictos armados, crecimiento demográfico extremo e infraestructuras deficientes han llevado a Irak al borde del abismo. Una crisis existencial así sería preocupante en cualquier lugar. Pero en Irak, la inestabilidad interna se extendería a toda la región, desencadenando un efecto dominó de radicalización y extremismo que podría arrastrar consigo a gran parte del mundo. El gobierno dice que tiene un plan, pero es una situación sin salida. Este desastre es una fuerza imparable lanzada contra un objeto inamovible. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El agua es una parte fundamental de la historia de Irak. Conocido como el país de los 2 ríos, el Éufrates y el Tigris proporcionaron a la tierra un flujo de agua constante y predecible. Trazan un curso desde Turquía, Siria e Irak antes de desembocar en el Golfo. Durante la antigüedad, Irak se convirtió en un granero. Sus ríos hicieron posible la agricultura a gran escala, permitiendo que un gran número de personas se asentaran y aprovecharan sus recursos y se dedicaran al comercio. Así pues, el Éufrates y el Tigris fueron esenciales en el desarrollo de la civilización primitiva. Sin embargo, estos ríos no estuvieron exentos de tribulaciones. Como no había presas ni embalses que controlaran el caudal del agua, las inundaciones estacionales eran habituales, dañando las propiedades y los cultivos de las riberas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, la situación se invirtió. En lugar de inundaciones, se produjo una escasez. Cada vez llegaba menos agua a Irak. Hoy, la crisis del agua se extiende por todo el país. En 2023, la presa de Mosul, que es la mayor de Irak, con una capacidad total de almacenamiento de 11.000 millones de metros cúbicos, alcanzará su nivel más bajo desde su puesta en servicio en 1986. Si los niveles de agua siguen disminuyendo, el lago adyacente de Mosul se secará en pocos años. Unos 1,7 millones de residentes cercanos se quedarán sin electricidad y sin agua para el riego de los cultivos. Mientras tanto, la presa de Dukan ha visto disminuir su capacidad de 7.000 millones a solo 2.000 millones de metros cúbicos de agua. Más de 3 millones de personas de los alrededores dependen de esta presa para sus necesidades diarias de agua dulce. A la cercana presa de Darbandikan no le va mucho mejor. Su nivel de agua ha descendido 7 metros y la presa solo funciona a 1/3 de su capacidad. La disminución de los recursos hídricos ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad. La pesca, la agricultura y la producción industrial han disminuido, pero la situación es aún peor en el sur de Irak. A medida que el agua fluye hacia abajo, se pierde gran parte de su cantidad y calidad. Las ciudades y pueblos iraquíes del centro dependen en gran medida del Tigris y el Éufrates para abastecerse de agua, más aún en los últimos años, con niveles de precipitaciones un 40% por debajo de la media. Es más, cuando el caudal de agua llega a las zonas del sur de Irak, los residuos de las anticuadas infraestructuras industriales y agrícolas acaban en los propios lechos de los ríos, provocando enormes riesgos para la salud.
En 2018, por ejemplo, unas 118.000 personas fueron hospitalizadas en Basora debido a síntomas relacionados con la contaminación del agua. Años más tarde, en 2023, el Programa de la ONU para el Desarrollo descubrió que los niveles de salinidad en la confluencia del Éufrates y el Tigris, cerca de Basora, eran 10 veces superiores a las normas aceptables de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, todavía en el sur, a medida que los niveles de agua han disminuido, el agua del Mar del Golfo ha ocupado su lugar, introduciéndose casi 190 kilómetros hacia el norte. Esta degradación medioambiental está destruyendo las marismas mesopotámicas, una zona húmeda situada en las llanuras aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La región alberga una gran biodiversidad de especies en peligro de extinción, por no mencionar una cultura local única en su género. Pero todo este ecosistema está ahora en peligro de extinción. Francamente, el resultado de todos estos factores es que los ríos gemelos de Irak se están muriendo. Podría ocurrir ya en 2040, según el Ministerio de Recursos Hídricos. Si estos ríos mueren, es probable que Irak muera con ellos. La desgracia de Bagdad es que se encuentra en el fondo de la cuenca fluvial. Cerca del 90% del agua que fluye por el río Éufrates procede de las montañas de Anatolia, en Turquía. En cuanto al Tigris, la parte correspondiente a Turquía es del 45%. Siria, Irán e Irak constituyen el resto del caudal del río Tigris, pero Turquía conserva la mayor parte. Sin embargo, a partir de la década de 1970, Turquía, río arriba, empezó a construir presas y embalses a lo largo de sus ríos. Las autoridades turcas pretendían impulsar la actividad económica en la región de Anatolia, aprovechando la energía hidroeléctrica. En las décadas siguientes, Turquía construyó más de 600 presas y embalses en ambos ríos, y tenía previsto construir otros 600 en las décadas siguientes. Cuantas más presas construía Turquía, menos agua fluía hacia Irak. Un ejemplo reciente es el megaproyecto Ilisu, que consta de 22 presas y 19 centrales hidroeléctricas a lo largo del Tigris y el Éufrates, cerca de las fronteras de Turquía con Siria e Irak. Gracias a este megaproyecto, Turquía pudo terraformar su paisaje, creando nuevos lagos y tierras de cultivo. Sin embargo, mientras que el proyecto Ilisu es adecuado para Turquía, es un desastre para Irak. En los próximos años, se prevé que el caudal de agua del río Tigris en Irak disminuya un 56% adicional. No existen acuerdos formales entre Irak, Siria, Irán y Turquía sobre la gestión del agua. Así que, según la ley, los turcos están en su derecho de construir lo que quieran en su lado de la frontera. Sin embargo, visto desde un ángulo más amplio, esto significa que la cuenca del Tigris-Éufrates, hogar de decenas de millones de personas, está sometida a los términos turcos en todo menos en el nombre. Sin embargo, no se trata de un plan malintencionado. Turquía ha abierto regularmente el grifo para liberar más afluencia de agua a Irak, pero la política turca se ve limitada por el clima. Las precipitaciones están en su nivel más bajo de los últimos 62 años. Tanto es así que en 2021, las escasas precipitaciones, la sequía y el calor desencadenaron incendios forestales masivos que se extendieron por todo el país. Así pues, la necesidad de recursos hídricos de Turquía es un mal presagio para Irak río abajo. Los resultados hablan por sí solos. Desde 1970, el caudal anual de los ríos Éufrates y Tigris ha descendido de 40.000 a 45.000 millones de metros cúbicos cada uno a apenas 15.000 y 20.000 millones respectivamente. Irak necesita unos 77 millones de metros cúbicos para satisfacer sus necesidades industriales, agrícolas y civiles. Pero la cantidad de agua disponible es de solo 35.000 millones de metros cúbicos. Este déficit es una sentencia de muerte en cámara lenta. Peor aún, el propio Estado autónomo kurdo de Irak está contemplando la construcción de presas en todos sus ríos afluentes, reduciendo aún más el caudal aguas abajo. Hasta ahora se han completado 14 presas, 17 están en construcción y otras 40 están en fase de planificación.
Al final del proyecto, el Kurdistán iraquí podría tener hasta 245 presas y embalses. Impresionante, pero eso también dejaría aún menos agua para Bagdad río abajo. Aún así, el gobierno federal no ha conseguido resolver su déficit de agua en todo el país. Tras décadas de supervisión arbitraria, no se ha hecho ningún progreso real en cuanto a la gestión del agua en las prácticas agrícolas e industriales. Gran parte del riego del país se realiza por medios tradicionales. Como consecuencia, miles de millones de metros cúbicos de agua se pierden en la evaporación y otras prácticas derrochadoras. La agricultura consume aproximadamente el 63% de la capacidad total de agua de Irak, pero debido a una gestión ineficaz y deficiente, gran parte del país queda a merced del desierto. Hoy, más del 90% de Irak está afectado por la sequía. El desierto se está acercando por todos los frentes, sobre todo en el sur, donde el agua del mar se arrastra simultáneamente hacia adentro. Desde 1970, Irak ha perdido más de la mitad de su tierra cultivable y cada año se pierden otros 100 kilómetros cuadrados de tierra fértil. Las tormentas de arena, como las que se vieron en Bagdad en 2022, solían producirse 2 veces al año. Ahora ocurren 20 veces al año. Los académicos iraquíes afirman que en las próximas 2 décadas, el país podría enfrentarse a 272 días de polvo al año. Unos 7 millones de civiles se ven ahora afectados por el déficit de agua y sus efectos secundarios. Esto tendrá consecuencias de gran alcance, ya que entre el 20 y el 30% de la mano de obra iraquí trabaja en la agricultura. Menos tierras cultivables amenazan la seguridad alimentaria y aumentan los precios de los alimentos. Las oportunidades de empleo también se ven afectadas, ya que la disminución de la tierra cultivable hace que se necesiten menos trabajadores en el sector agrícola. Así, a medida que la tierra se seca y se pierden los medios de subsistencia, la gente recoge sus pertenencias y emigra a otros lugares. Se trata de una crisis de varios niveles, porque de hecho, el gobierno federal había planeado invertir en agricultura para diversificar su economía y alejarla de los hidrocarburos. Así pues, la agricultura debía ser el billete de Irak hacia la reforma económica, pero con los recursos hídricos en declive, ese plan parece poco probable. La crisis existencial de Irak no se limita exclusivamente a sus fronteras. Situada en el centro de Oriente Próximo, la inestabilidad de Irak se filtraría a la periferia y desencadenaría una oleada de radicalización y extremismo. Existen muy pocas vías democráticas e institucionales para hacer frente a las complicaciones que se avecinan. La crisis de Irak, por tanto, es el problema del mundo. A medida que la sequía azota la tierra y los civiles se sienten marginados, la militancia está destinada a aumentar. La última vez que los iraquíes se sintieron así, las fuerzas yihadistas crearon el ISIS, que luego se apoderó de partes de Irak, Siria y más allá. El grupo cometió numerosas atrocidades como ejecuciones masivas, bombardeos y esclavización, y trató de extender el extremismo por todo el mundo mediante su propaganda y sus actos violentos. El ISIS era horrible, pero su siguiente iteración sería peor, porque las circunstancias serían más desesperadas. A medida que la crisis de agua, alimentos y energía convierte a Irak en un hervidero de inestabilidad, personas armadas y desesperadas sin nada que perder se unirían a las filas del ISIS 2.0, que se introduciría en la región más amplia con ganas de revancha. Lo que hace que la crisis sea aún más urgente es el momento en que se produce. La población de Irak está creciendo actualmente de forma insostenible. Se calcula que superará los 63 millones en 2040, frente a los 46 millones actuales. En 2071, la población iraquí alcanzará los 94 millones, superando incluso a la de Irán y Turquía. Pero ahí no acaba la cosa. La población seguirá creciendo ininterrumpidamente hasta alcanzar los 111 millones antes de finales de siglo. Los estudios demográficos son difíciles de predecir, pero si Irak sigue por ese camino, la demanda de agua aumentará mientras que la oferta disminuirá. Con menos agua para repartir, los servicios públicos disminuirán constantemente, la seguridad alimentaria se enfrentará al colapso, la asistencia sanitaria caerá, etc.
En 2040, Irak se convertirá en una tierra sin ríos. Los poderosos Tigris y Éufrates morirán lentamente. El agua seguirá fluyendo marginalmente, pero no llegará a su desembocadura final en el Golfo. Cada fibra de la sociedad iraquí se verá afectada hasta que el país se convierta en un lugar inhóspito para vivir. Se trata de una drástica caída en desgracia, teniendo en cuenta que Irak fue conocido en su día como el creciente fértil. Pero han ocurrido cosas más extrañas. Innumerables ciudades, naciones y culturas históricas se han desvanecido en la oscuridad. Incluso dentro del propio Irak hay antiguas escrituras que nadie lee, lenguas que nadie habla y ruinas que en su día fueron capitales de poderosos imperios. Sin embargo, aunque la crisis del agua de Irak parece abrumadora, no es insuperable. Se han dado algunos pequeños pasos en la dirección correcta. En 2023, por ejemplo, cerca de Basora, se puso en marcha una nueva planta desalinizadora de agua de $200 millones, con apoyo técnico y financiación de Japón. Esta instalación cubre las necesidades de unas 400.000 personas de los alrededores. Está en marcha un proyecto estadounidense que modernizará la infraestructura hídrica de hasta 650.000 personas. Mientras tanto, China está negociando la construcción de plantas desalinizadoras adicionales para cubrir las necesidades de millones de personas más. Para Irak, este es el camino a seguir. Pero el gobierno federal tiene que hacer más, mucho más. Necesita modernizar sus infraestructuras y construir procesos de reciclaje y unidades de tratamiento de la contaminación. Necesita tratar las aguas residuales y construir las instalaciones necesarias para ello. Como medida temporal, Irak puede aprovechar sus aguas subterráneas, pero lo más importante es que necesita ayudar a los agricultores a utilizar métodos de riego modernos para reducir la pérdida de agua. Bagdad también tiene que encontrar formas de hacer una pausa y replantearse los proyectos de presas en el Kurdistán iraquí. Un país que lucha contra sí mismo no tiene ninguna posibilidad de redención. Además, es necesario algún tipo de acuerdo con Turquía río arriba. Llámalo diplomacia climática. El colapso de Irak no beneficia a Turquía. La inestabilidad engendra inestabilidad, y los funcionarios turcos lo comprenden. Aunque carece de un marco jurídico, en 2021 se alcanzó un memorando de entendimiento con Turquía, en el que se pedía un flujo de agua justo hacia el curso inferior de Irak. Los términos aún no se han concretado y están sujetos a nuevas negociaciones, pero es un paso en la dirección correcta. Utilizando las nuevas infraestructuras, la modernización y los acuerdos multilaterales, Irak aún puede planificar su regreso. Sin embargo, debe hacerse urgentemente antes de que la situación se vuelva irreversible y el problema de Irak se convierta en un problema de todos. En el libro de cuentas de la vida, el tiempo es el único bien no renovable. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.